Hola, hola mis amigos, estamos en este momento a punto de comenzar la lección de escuela sabática del día de hoy, una lección que nos va a llevar a reflexionar con respecto a un tema importante. Hemos estado hablando en estos días con respecto a lo que Jesús decía de la palabra de Dios, de la Biblia, pero hoy vamos a ver qué fue lo que dijeron los discípulos o cómo pensaban los discípulos que era la palabra de Dios después de que el maestro ya no estaba. Para descubrir esto, vamos entonces a entrar en materia con lo que es la lección de hoy, los apóstoles y la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros con respecto al pensamiento de ellos? ¿Qué era la Biblia para ellos? ¿Será que ellos cambiaron lo que estaba escrito en ella? ¿Será que el Antiguo Testamento dejó de ser de pronto una autoridad para ellos? ¿O será que ellos, por lo contrario, sí obedecían lo que decía el Antiguo Testamento y lo seguían guardando? Y incluso esto nos va a ayudar a desafiar estos argumentos. Nosotros ya no estamos bajo la ley esa del Antiguo Testamento. Lo del Antiguo Testamento no se aplica a nosotros, eso solamente fue para el pueblo de Israel y para los judíos en ese tiempo. Vamos a descubrir entonces qué era lo que los apóstoles pensaban con respecto a la Biblia. Tendremos en cuenta algunas citas importantes y entonces vamos a poder descubrir la verdad con respecto a este tema. Sin embargo, antes de comenzar, tenemos que recordar la frase que hemos estado repitiendo durante todas estas transmisiones, durante todos estos videos, que nos lleva a pensar algo supremamente importante, y es lo siguiente: corres un riesgo al leer la Biblia, y es que nunca volverás a ser el mismo. Para los apóstoles, todo lo que era la Torá, o quizás también lo que conocemos como los profetas mayores, menores, los salmos, todo lo que compone el Antiguo Testamento era la palabra autoritativa de Dios, lo que dirigía y gobernaba a la iglesia cristiana. Esto quiere decir que la Biblia, o lo que para ese tiempo era la Biblia, es decir, el Antiguo Testamento, no había quedado anulado aún después de la muerte de Cristo en la cruz. Lo que sí es importante reconocer es que ellos obtuvieron un nuevo propósito, una nueva meta, una nueva motivación, ya no a través de sacrificios, ya no a través quizás de todo lo que era la ley ritual, sino que esta vez bajo la gracia obedecer los mandamientos que Dios había dejado. No por nada Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso se encontraba en el Antiguo Testamento. O sea que los apóstoles también obedecieron lo que aparecía en el Antiguo Testamento. ¿Qué pruebas bíblicas hay de que los apóstoles hayan utilizado el Nuevo Testamento en la iglesia cristiana? Esto es lo que tú y yo vamos a descubrir en las siguientes citas que nos van a ayudar a entender cómo en la iglesia cristiana, después de la muerte de Cristo, la resurrección de Él y después de que Él se fue para el cielo, los discípulos siguieron perseverando en el estudio de la palabra de Dios, que en ese tiempo precisamente era el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver entonces cómo las Escrituras ocuparon un lugar importante en el establecimiento de la iglesia cristiana primitiva y cómo ellos pueden ayudarnos a entender que hoy en día la palabra de Dios completita, tal como nosotros la tenemos, puede cambiar nuestra vida. Vayamos entonces a ver cuáles fueron esas citas que nos van a ayudar a aclarar este argumento y resolver estas preguntas que quizás muchos tenemos. Hechos 4, del 24 al 26, nos dice algo muy importante. Dice lo siguiente: ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por la boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esto aparece en el Salmo 2, del 1 al 2. En Hechos 13, del 32 al 36, aparecen tres fuentes del Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, lo siguiente en el versículo 33. En el texto dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hace referencia precisamente al Salmo, el capítulo 2, el versículo 7. En los siguientes textos, en el 34, tenemos, por ejemplo, cuando dice: os daré las misericordias fieles de David, que aparece en Isaías, el capítulo 55, versículo 3.
Y tenemos como último el versículo 35 que dice: no permitirás que tu santo vea corrupción, apareciendo en el Salmo capítulo 16 versículo 10. En Romanos 9:17 dice lo siguiente: porque la escritura dice al faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Texto que precisamente aparece en el libro de Éxodo capítulo 9 versículo 16. En Gálatas, el capítulo 3, el versículo 8, menciona la bendición que Dios le dio a Abraham, bendición que aparece en Génesis, el capítulo 12, el versículo 3, cuando le dijo lo siguiente: en ti serán benditas todas las naciones. Podemos observar entonces en estos textos que los apóstoles, aún después de que Jesús resucitó y después de que Jesús se fue al cielo, ellos emplearon la palabra de Dios para argumentar sus sermones, para escribir sus cartas, como lo hizo también Pablo, como lo vimos en Romanos y Gálatas, incluyendo que la mayoría de las cartas que tiene Pablo escritas utilizan mucho las escrituras. ¿Y qué no decir de los apóstoles? Los apóstoles citan mucho todas las citas del Antiguo Testamento. Si para ellos fueron tan importantes, ¿por qué nosotros debemos quitarlas? ¿Por qué quizás nosotros no prestarle la debida atención que deberíamos darle? Los apóstoles respetaron el Antiguo Testamento, lo usaron como un firme fundamento de su fe, pero sobre todo lo utilizaron para mostrar que en Cristo todo lo que estaba allí escrito se estaba cumpliendo y se podía ver evidenciado a través de cada una de las enseñanzas que los apóstoles compartían de la vida de Jesús. Los evangelios, como por ejemplo Mateo, citan mucho las citas del Antiguo Testamento, diciendo escrito está, porque el interés de él es mostrar a Jesús como el Mesías prometido por todo el Antiguo Testamento. Y si para ellos fue tan importante, ¿por qué nosotros no ponerle la debida atención entonces a este libro tan sagrado? No solamente al Antiguo Testamento, sino a toda la Biblia. Es toda la Biblia la que nos muestra a Cristo como el único mediador, intercesor y el que está dispuesto a hacer grandes cosas por ti y por mí. Las Escrituras fueron el firme fundamento de la iglesia cristiana primitiva. Todo lo basaban en un escrito está. Los apóstoles no utilizaban las tradiciones. El centro de su enseñanza era la Biblia. La Biblia era el centro, el eje que unía a cada una de las personas que querían unirse a este movimiento. Y quizás nosotros también debamos volver a estudiar la palabra de Dios y darle la debida importancia que también los apóstoles hicieron. Hoy nosotros no solamente tenemos el Antiguo Testamento, también tenemos el Nuevo Testamento, 66 libros exactamente que nos hablan a nosotros con respecto a lo que Dios quiere hacer por cada uno de nosotros. Ahora bien, todo depende de nosotros, todo depende de que nosotros accedamos a lo que dice la palabra de Dios y a la invitación que Dios nos está haciendo de poder acceder a la misericordia, a esa gracia, a ese perdón que tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento quisieron mostrarnos a través de esas palabras, a través de esos libros, cartas, que realmente vale la pena aceptar la invitación de nuestro Padre Celestial. Los apóstoles usaron el Antiguo Testamento. Pablo muchas veces también lo menciona en sus cartas y en su mensaje para fundamentar el Evangelio verdadero. Entonces aquí podemos ver ya con estos argumentos que realmente toda la Biblia es una sola unidad. Aunque está dividida en Antiguo y Nuevo, no quiere decir de que uno haya sido anulado por el otro. Lo que quiere decir es que ahora esas verdades del Antiguo Testamento se complementan o podemos verlo cumplido a través de la vida de Jesucristo. Es gracias a ese ministerio que hizo Cristo, a ese sacrificio que hizo Él, que podemos ver que todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron y que aún se van a seguir cumpliendo en cada uno de nosotros si tan solo aceptamos a aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros.
Es a eso que la lección de escuela sabática nos quiere invitar, a poder también reconocer de la misma manera toda la Escritura como la autoridad máxima, la autoridad de nuestra fe, no las tradiciones, no lo que hagamos, no cuántas veces leamos la Biblia, no todo lo que quizás oremos, es realmente empezar a tener una relación viva, personal con Dios a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de todos esos medios que Dios nos ha regalado para poder acercarnos a Él, conocerlo a Él, tener una intimidad con Él. La Biblia es ese diario de amor que Dios te regala a ti y a mí para que podamos conocerlo y podamos entender que realmente Dios es un Dios de amor y de justicia. ¿Eso quiere decir que aún el Antiguo Testamento puede aplicarse a nosotros? Por supuesto que sí. El Antiguo Testamento tiene grandes promesas que, aunque muchas eran para esos personajes bíblicos, también pueden ser para nosotros. Porque como dice el Salmo 23, el que tiene a Dios como su pastor, nada le faltará. Podrá gozar incluso de la protección, como lo dice el Salmo 91 y el 46. Podrá disfrutar de grandes bendiciones aun cuando duermen. Incluso podremos tener la confianza de que será Dios el que nos levantará con mano fuerte, con esa diestra poderosa, como lo dice Isaías 41:10. O incluso, como lo dice Isaías 40:31, nos ayudará a levantar alas como las águilas. Correremos y no nos cansaremos. Quizás también necesitamos que Dios nos ayude a pisar la cabeza de la serpiente para poder salir vencedor, aunque quizás en estos momentos hayamos sido atacados en el talón, como lo dice Génesis, el capítulo 3, versículo 15. Todo lo que dice el Antiguo Testamento también puede ser para nosotros, incluso lo que le dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas y desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Y este mensaje también es para ti. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es una carta que Dios te está dando a ti, para que puedas aceptar el don precioso que Dios nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros ya no estamos bajo la ley, no, corte. En el Génesis, el capítulo 12, versículo 13. Sí, gracias. Lo que sí es importante es que ahora ellos tenían un nuevo